escuchando. Bienvenidos a una emisión más de su programa Ingeniería Química en 5, un podcast que hemos venido preparando para ustedes desde hace varios años. Y bueno, pues antes que nada, pues estaba viendo por ahí que iniciamos hace ya casi un poquito más de 4 años. Y justamente hoy, sin contar el primer episodio que podríamos decir que fue como un piloto donde grabamos pues muy poquito tiempo y nada más nos presentamos quién éramos y hasta el primer episodio formal que tocamos por primera vez un tema, pues entonces hoy este sería nuestro episodio número 50. Entonces es muy interesante, o sea, en realidad podríamos pensar que son 51, pero primero vamos a pensar, como dicen en la serie, fue el piloto a ver si funcionaba, y creo que funcionó muy bien. Fue una grabación que hicimos donde nada más pues nos presentamos, quién éramos, qué hacíamos, un poco como de nuestra biografía y fue todo. Y hasta el siguiente episodio, pues formalmente empezamos a grabar sobre los temas como nos han conocido a lo largo de este tiempo. Entonces, pues digamos que esto es un episodio interesante de, pues 50 episodios, parecen poquitos, pero en realidad son muchos porque implican mucho tiempo, varios años, y pues yo creo que vamos a intentar agradecer a toda nuestra audiencia, a ustedes, Gabriel, Eduardo, César, Juan José, pues que de algún modo hemos venido siguiendo, sintiendo este proyecto por varios años, dándonos un poco de nuestro tiempo para estar aquí. Y pues muchísimas gracias a la audiencia por acompañarnos 4 años, 50 episodios y un episodio cero, donde pues de algún modo, después de que nos presentamos, aunque muchos de la audiencia nos conoce, pues decidieron seguirnos y siguen haciendo a lo largo de los años. Y yo creo que lo interesante es justamente en estos días tuve la oportunidad de volver al Tecnológico de México en Celaya, donde yo estudié el doctorado, y me invitaron a dar una plática y justo pues una de las personas que estaba en la audiencia me decía que estaba muy interesante, que conocía mucho del trabajo que hacía, que hacíamos, que hacían ustedes también, y que lo más interesante era que pues es un chico colombiano y que pues mucho de que nos llegaron a conocer, aparte del doctor Arturo Jiménez, que fue quien me invitó, pues que también nos conocían por separado, justo por este programa, ¿no? Entonces, pues es interesante cómo por muchos caminos nos llegan a conocer y como hasta en otro país decían, sí, también allá a veces les he dicho a mis compañeros de la universidad, es un chico de Cartagena, que decía, sí, también allá, pues a veces le digo a mis compañeros que vean, hay algunos temas que en una forma muy fácil presentan la idea y bueno, pues eso está interesante porque hablan como del tema en lo genérico y luego pues ya nos ponemos a leer en forma, ¿no? Entonces, parece ser que entonces este es el mejor ejemplo de que está cumpliendo su función este programa en hacer un poco de divulgación. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues para continuar, aunque ya los mencioné, pues como siempre en todas las emisiones y muy especialmente en este episodio 50, Gabriel, Saludos a todos. Juan José, Hola a todos. César Hola a todos. y Eduardo, ¿verdad? Hola, hola. Bueno, pues entonces vamos a comenzar y vamos por el siguiente 50, ¿no? Vamos a ver hasta dónde da esto. Bueno, pues el día de hoy queremos hablarles de un tema interesante que va empezando a permear en los últimos años y que habla de estas nuevas fronteras y aplicaciones a donde ha ido la ingeniería química. Y en este caso no es la ingeniería química como tal, sino los fundamentos de la ingeniería química, ¿no? Y cuando estaba viendo sobre la idea que teníamos de este programa, recordé algo de mi infancia, ¿no? Yo recuerdo que mis abuelos platicaban ellos, pues de algún modo en su infancia la pasaron en una granja, ya saben, con caballos, puercos y habían cosechas, maíz, trigo, etcétera. Y entonces ellos contaban que pues las casas que construían o donde había algunas eh, pues habitaciones ahí donde estaban como en esa granja, pues eran de adobe, pero siempre decían que se quejaban, que decían que las casas de ciudad pues estaban o muy calientes o muy frías, ¿no? Y que en las habitaciones de adobe era ideal, ¿no? Porque siempre mantiene su temperatura, porque siempre estaban pues de algún modo frescas, ni estaban calientes en el verano, ni estaban frías en el invierno. Y entonces, pues hablaban que por qué en las ciudades no harían casas de adobe, ¿no? Para estar más confortables desde un punto de vista térmico. Y obviamente, pues uno, sí, digo yo, eso lo escuchaba de niño y entonces uno va viendo sobre la idea de que
pues si uno piensa el adobe es un material que tiene ciertas propiedades térmicas que hacen que absorba el calor y luego lo pueda desprender con el cambio de temperatura de algún modo apropiado. Y entonces yo creo que esas cosas que han existido desde siempre o digamos en estos pueblos originarios, como ahora es un término muy correcto que nos gusta decir, pues ya tenían idea de cómo construir habitaciones y viviendas que tuvieran estas capacidades y estas propiedades térmicas, ¿no? Y hoy día yo creo que cuando empezamos a vivir en estas ciudades de concreto, pues empezamos a adolecer de esto, ¿no? Tal vez habitaciones o casas sumamente calientes o sumamente frías o en el invierno bien frías y en el calor bien calientes, es decir, no con los materiales pertinentes para poder ser construidas. Ahora que estamos viviendo en esta época de la Agenda 2030 y de la sostenibilidad, pues uno de los criterios son las ciudades inteligentes y dentro de esos subcriterios son la arquitectura verde, ¿no? Y entonces el tema que hoy queremos platicar un poquito, ¿qué es esto de la arquitectura verde? ¿Y y a dónde va, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad? Y yo creo que la finalidad y el principio de la arquitectura verde tiene como intención poder construir diseños, no solamente desde el punto de vista de viviendas, sino edificios, construcciones, etcétera, que basado ahora sí, digamos, técnicamente e inteligentemente, por decirlo de alguna manera, en los principios de la transferencia de calor que nos han enseñado en los fenómenos de transporte que nosotros utilizamos en el diseño de plantas y equipos, sean utilizados ahora las propiedades térmicas, las propiedades conductivas de los materiales para poder diseñar casas que sean sostenibles. ¿Y cuál es la idea de la intención de esta arquitectura verde? Pues que se puedan construir las casas orientadas hacia cierta dirección para que no les dé el sol en determinado momento, favorezca las sombras, que también los materiales a similitud del adobe, pues puedan tener estas propiedades de que en algún momento absorban calor y en otro momento lo desprendan, y entonces podamos evitar el uso de aires acondicionados, de coolers, etcétera, que gastan mucha energía, que son contaminantes y que aparte, pues tienen todos los inconvenientes propios de estas tecnologías emisoras de gases de efecto invernadero, el gasto de electricidad, pero lo más interesante es que estas casas pudieran tener las propiedades en cuanto a su diseño bioclimático, que las ventanas estén de determinada forma. Ese ya es algo más como de arquitectura y diseño. Más bien la intención un poco de esto, que nosotros no somos arquitectos ni diseñadores, es cómo los principios de transferencia de calor, y todo esto tan fundamental de conducción, convección y radiación puede ser utilizado en el diseño de materiales y en la construcción de casas que puedan tener muchas propiedades para que sean frescas cuando deben ser frescas, calientes cuando deben ser calientes, y evitar el uso de iluminación excesiva que gasta electricidad, genera contaminación, el uso de estos enfriadores o calentadores en invierno o en verano, que pudieran ser muy, muy útil, ¿no? Y si obviamente ya los pensamos en estas casas con calentadores solares y celdas y paneles fotovoltaicos, bueno, ya haríamos todo un diseño verde inteligente, ¿no? Pero el día de hoy queremos centrarnos en esta como disciplina frontera entre el diseño, la arquitectura y la ingeniería química desde el punto fundamental de los fenómenos de transporte, de cómo la transferencia de calor es una herramienta que puede utilizar un ingeniero químico junto con un diseñador y junto con un arquitecto para hacer la selección más adecuada de materiales para construir casas, digamos, climáticamente térmicas de acuerdo a las condiciones. No es lo mismo una casa en el desierto que una casa en el Polo Norte, que una casa en el mar, ¿no? Que una casa en una región boscosa. Entonces, esto me permitirá hacer la selección de materiales, la selección de orientaciones junto con diseñadores, arquitectos, etcétera, y crear casas bioclimáticas que podrían ajustarse al cumplimiento de algunos de los targets de la Agenda 2030. Parece una frontera rara, pero es hoy día una frontera de interés en ese sentido, ¿no? Y yo creo que la primera pregunta que podríamos intentar todos como ingenieros químicos contestar sería, cómo los fenómenos de transporte desde el punto de vista de la transferencia de calor no son útiles en áreas más allá de la ingeniería química tradicional para el diseño de un reactor o el diseño de equipos de intercambiadores de calor o de columnas de destilación, etcétera, ¿no? Y yo pondré en la mesa, lo primero es, bueno, ¿por qué son útiles? Porque los principios fundamentales en el caso particular de la construcción de una casa, pues no es más que la transferencia de calor de un lado frío a un lado caliente o viceversa, ¿no? Tal vez de los muros que están en el exterior a los muros que están en el interior de la casa, en algún momento voy a querer que el interior de la casa sea caliente contra el exterior que es frío,
o el interior de la casa fresco a más baja temperatura contra el exterior de la casa que es caliente. Y no es lo mismo las paredes horizontales que los techos que son verticales, ni los pisos que son horizontales. De hecho, seguramente hasta yo recuerdo que en el libro de Welty había un problema en el capítulo de conducción que decía, yo tengo una pared de cuántos materiales debe de ser y cómo debe estar aislada para que cambiaran las temperaturas de afuera caliente y fría. Si en la mente no me falla, hasta el problema era con una ventana y no sé qué relajo en el libro de vuelta y transferencia de calor en el capítulo de convección. Entonces, claramente, si uno aplica los principios de convección, pues uno podría calcular todas las propiedades de todo, aislantes, propiedades térmicas de todos los materiales, y con estos problemas de resistencias, pues uno puede diseñar de qué materiales pueden ser para mantener una temperatura de un lado y una temperatura del otro, ¿no? Obviamente también, si yo adentro de la casa quiero mantener la temperatura, pues seguramente la transferencia de calor a modo de convección, pues me permitiría hacerle el cálculo para hacer la distribución de temperaturas en todo el interior. Y obviamente, pues dado que está expuesta esta pared mucho tiempo al sol, también tendrá seguramente efecto radiativo en el interior y el exterior de la casa, ¿no? Y esto hasta me podría decir de qué color debo de pintarla, con el qué material, etcétera, para favorecer estas condiciones. Entonces, de inicio, yo diría que sí, los fenómenos de transporte a través de sus tres modelos, conductivo, convectivo y radiativo, son herramientas que me permiten no solamente diseñar un reactor, no una columna de destilación, no un equipo de transferencia de calor como un intercambiador, sino también podría resolver un problema de diseñar muy similarmente las paredes de una casa, su techo, su suelo, para poder garantizar este confort térmico, que es ahora esta frontera nueva que están uniendo arquitectos, diseñadores y ingenieros químicos, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero no sé, ¿alguien más quiere abundar sobre estos principios fundamentales? ¿Cómo impactarían o cómo estos conocimientos sí me permiten abrir estas nuevas fronteras junto con un arquitecto y un diseñador en la construcción de una casa? No sé si alguien más quisiera abundar en este tema. A mí me viene a la Eh, mente mucho, perdón, Sí, a ver, perdón, César y perdón, luego perdón. Gabriel. perdón, Adelante, Gabriel. César, perdón. Sí, César. no, a mí me viene mucho a la mente del doctor Guillermo Barrios, Ajá. justamente que trabaja con estos principios de transferencia de calor. En aquellos tiempos mozos que estábamos en maestría y doctorado, fue a dar dos seminarios, me acuerdo justamente uno en maestría y uno en doctorado, de cómo fue avanzando con su simulador de alguna manera. Y él, de alguna manera, lo que hacía es tomar pues, la transferencia de calor, como lo que menciona usted, a Sí, través de ecuaciones, simulaba y se podía ver pues, el efecto de cómo podía ambientar o cómo hacer una edificación para que pudiera reducir, por ejemplo, el consumo energético de los aires acondicionados y toda esta parte. Y justamente con esto toma totalmente relevancia con lo que menciona usted, doctor. O sea, ya hay desde hace tiempo esta interdisciplinaridad de alguna manera de ingenieros con arquitectos, con la parte de diseñadores para hacer esto, pues. Oh, Gabriel, perdón, hace ratito te Sí, no, interrumpí. no, 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 de hecho me ganaste un poquito también lo que iba a comentar. Yo también tengo muy presente esa parte. Bueno, para los que no saben, pues César y yo somos más o menos contemporáneos del posgrado. Entonces, otra cosa que también me gustaría aquí resaltar, que es que este tipo de problemas pues no son ajenos para nosotros, sí, porque ya llevamos pues bastante tiempo aplicando este tipo de conocimientos en el área de ingeniería química, y un buen ejemplo pues son las torres de enfriamiento, sí, en donde pues aplicamos principios de transferencia de calor y masa, y pues removemos el calor principalmente por evaporación, ¿sí? En ese sentido, pues aplicar diseños inteligentes, justamente como lo comentaba el doctor, pues es aplicar fenómenos de transporte, no solo transferencia de calor, que sí está muy relacionado con la parte de los materiales, sino también la parte dinámica de fluidos, ¿sí? Cómo tiene que fluir el aire, cómo tiene que fluir cómo tiene que ser si hubiera transferencia de masa y evapor el agua, bueno, transferencia de masa y calor simultánea, cómo tiene que ser esa parte. Sí, entonces hay un área muy grande en la cual los ingenieros químicos podemos aportar, sí, determinando estas simulaciones, coeficientes globales de transferencia de calor, masa,
geometrías, que es algo que ya se hace en simulaciones de CFD aquí, que yo creo que son útiles para este tipo de cosas. Entonces, nada más quería comentar eso un poquito, que no crean que es algo como que a lo que estamos muy ajenos, ya lo llevamos haciendo en otro tipo de cosas, pero ahora pues es simplemente aplicarlo a la edificación. Sí. No O sé. por Sí, ahí, Aldo. sí, justo, digo, ya todos están haciendo remembranzas, sus, dice César, años morosos, pues creo que todavía no estamos tan, Ay, bueno. Bueno, ahora pensar que tenemos algún pacto satánico y nos vemos así jóvenes y ya bien todavía- viejitos, va a pensar la todavía gente. no, no nos vemos, creo, tan traqueteados. Sí, pues, incluso no sé, o sea, en realidad muchas de las construcciones que se hacen, justo en realidad si lo piensan es como cuando se resuelve un problema ahí de diseño de intercambio de calor, ¿no? O sea, tengo mi corriente fría y tengo mi corriente caliente y pues bueno, que intercambien calor y justo mucho es lo que se hace en los edificios, o sea, donde, no sé, por poner un ejemplo ahí, yo no he estado presencialmente, pero en las películas que en las grandes ciudades, por ejemplo en Nueva York, no he estado yo físicamente, pero salen corrientes de vapor así por todos lados y que entiendo que es como para utilizar como servicios de calefacción y demás, pues entonces muchas de esas pérdidas energéticas se conducen justamente a donde se necesita calor y demás, o sea, de tal manera que se tenga que mantener ahí temperatura, o una temperatura, digamos, confortable y en realidad pues es un problema así si lo vemos y simplificamos, es yo tengo esta corriente caliente o tengo esta fuente de calor y tengo este lugar donde el calor puede acudir pues adelante y hacemos el calculito y vemos, ¿no? Obviamente poniéndolo en el contexto con cierta resistencia a la transferencia de calor y demás, ¿no? Sí, Gabriel. No, ahorita recordé un poquito de lo que comentabas, pues sí, justamente también ver la parte de termodinámica, una fuente de calor, el sumidero, mandarlo a otro lado. Y no sé si, y hablando un poquito de las edificaciones y demás, no sé si han escuchado hablar, creo que está en Arabia, no sé dónde, de una construcción que se llama The Line, o algo así, la línea. Es una ciudad que va a ser como literal una línea en medio del desierto, va a estar climatizada y toda la cosa. Y creo que ese es un buen ejemplo de cómo influye un buen diseño y transferencia de masa, calor y fluidos en mantener en medio del desierto, pues algo bastante cómodo, temperaturas bastante cómodas. No sé si el proyecto ya empezó o demás, pero sé que es algo que tiene programado por ahí alguno de esos países árabes. No recuerdo ahorita, pero si no me recuerdo, la ciudad se llama, o el proyecto se llama de la línea. Y eso también abre la oportunidad como a nuevos materiales, ¿no? Que sean más, que de un lado dejen pasar una temperatura, de otro dejen la otra, ¿no? En ese sentido, Juan José, ¿tú qué comentarías más allá de Sí, que la transferencia de calor hacia otras aplicaciones como en el diseño de otros materiales con propiedades térmicas, ¿no? sí, hay materiales muy interesantes. De hecho, los más básicos, como lo comentaba al inicio, los adobes, ¿no? Que muchas Sí, de las personas ahí, lamentablemente, no es tan estructural como para poderlo aplicar, pues bien, pero por eso no se ha aplicado, pero sí. Y inclusive existen otros como los PCM, ¿no? Los famosos materiales de intercambio de fase que pues sí. por un día el día pueden absorber ese calor y por la noche, pues cuando hace más frío, pues poderlo estarlo liberando. Entonces son materiales que pues son prometedores y que se siguen aplicando y que pueden mejorar pues precisamente las condiciones para climas pues semiáridos donde hace un calorón en la mañana y en la tarde, la noche ya hace un frío más considerable. Pero finalmente son pues principios de transferencia de calor, ¿no? O sea, los Sí, fenómenos. Bueno, o sea, quizá aquí la relevancia es otra aplicación, quizás no tan común como en un ingeniero químico de los fenómenos de transporte, ¿no? Es interesante. Y ahora sí. que decía que qué ocurre también adentro de la casa, voy a decir, como usted ya me acordé de algo del pasado, ¿no? Recuerdo que cuando, no sé si en el Amidic, cuando estábamos encerrados en la pandemia, en uno de esos dos Amidics virtuales, o en el primero que hubo presencial, alguien que ustedes conocen, el doctor Murrieta, presentaron un trabajo donde con CFD calculaban cómo era la transferencia de calor y cómo era el movimiento interno de temperaturas que podía o no favorecer el COVID cuando recién regresamos, el CO2 y cómo podían mantener
cuando era la idea de que todo estuviera cerrado y que debía abrirse después de determinadas concentraciones de CO2, ya ve que hubo un momento cuando regresamos que algo así teníamos que hacer. Entonces ellos presentaron un trabajo donde con CFD y utilizando fenómenos de transporte, trataban de estimar la transferencia de calor interna para mantener temperaturas y que fuera confortable y que pudiera estar cerrado y que los niveles de CO2. Y era otra aplicación de la transferencia de calor, ¿no? Que en su momento pues tuvo una utilidad para mantener confortable un salón en aquellos momentos de aislamiento o semi-aislamiento cuando regresábamos. Y creo que fue, no sé ni si en el último Amiri que fue virtual, que lo presentaron, o en el primero presencial que tuvimos ya después de la pandemia, pero eso es otro de ese tipo de aplicaciones como a bioclimático, ¿no? En el diseño y arquitectura. Entonces, que ellos se dediquen mucho a estas cosas, ¿no? Entonces, ahora que lo recordé, ¿no? Y entonces, ya en este sentido que vemos la relevancia de la transferencia de calor y que es otra aplicación de los fenómenos de transporte, pues aquí me gustaría poner otra pregunta y a ver, Lalo, ¿tú qué opinas, no? ¿Qué innovaciones en arquitectura verde se están utilizando con estos principios de transferencia de calor para las edificaciones en ciudades, construcciones, habitaciones, centros comerciales? ¿Qué nos platicarías? Sí, pues seguramente se me va a pasar algún ejemplo, así ya, pero Porque ahora sí que de los pocos que conozco y de lo poco que he leído en este tema, en realidad me doy cuenta que juegan un papel muy importante toda la parte del desarrollo de materiales, y por supuesto la geometría y obviamente toda esta cuestión del estudio de la transferencia de calor. De hecho, Juan José Horta se adelantó y decía que esos materiales de cambio de fase justamente son hay aquí cuestiones muy recientes que se han utilizado o por ahí algo muy común que se utiliza son, y que a lo mejor no parecería tan innovador, pero son estas fachadas, les llaman de doble piel, o sea que prácticamente son muros como dobles y relativamente huecos, eh, o estrategias de integración de calor, vaya, sería a lo mejor la palabra ingenieril, pero son tecnologías de recuperación de calor. Y otra también muy importante, otra orientación para este tema son las arquitecturas bioinspiradas. O sea, por decir un ejemplo súper rápido, digo, todo el mundo conocemos los hormigueros, ¿no? Y a veces involuntariamente nos andamos pisando, pero pues hay edificios que son basados justamente en este tipo de arquitecturas ahí en Zimbabue, conozco uno, bueno, obviamente no estaba en Zimbabue, pero justamente que utilizó esta digamos, esta manera en la que las hormiguitas o las termitas construyen sus casas y sobre eso sí se basaron, hicieron más o menos algo semejante y para poder tener una ventilación natural, convección natural y que no hubiera necesidad de utilizar eh, digamos, un mini split donde pues obviamente los servicios son realmente complicados. Y digamos, pues ejemplos hay muchos. A lo mejor César y Gabriel que han estado un tiempo prolongado allá en Europa, pues conocen, no sé, la Torre Akbar en Barcelona, entonces es famosa por tener muchos doble piel, uso de doble piel, o en Alemania el Commerzbank Tower que ellos utilizan mucho esta parte de la combinación de techos verdes, jardines interiores y demás para refrescar, captar aire, captar agua, y lo combinan con esta cuestión de fachadas ventiladas, fachadas dobles, que hace que, pues obviamente el vacío no permita la transferencia de calor ni por convección, ni por, bueno, si fuera un vacío absoluto, ni Sí. por convección ni por conducción, y solo pues por ahí la radiación es la que la que entra en juego. Un ejemplo muy bonito que a lo mejor por ahí lo han visto es el Bloomberg's European en Londres y que está construido así de tal manera que son como paletas de hecho son paletas de cobre que están orientadas de tal suerte, tiene una geometría tan bonita que se va, o sea, que todo el cálculo está hecho alrededor de cómo gira el sol y permiten que la sombra que se generan por las aletas solo dé cierta cantidad solo le dé la oportunidad de entrar cierta cantidad de radiación. Esa radiación es absorbida y justamente es conducida para que pueda haber la transferencia de calor a los lugares donde se necesita. Van enfriando los espacios de manera adecuada y el calor que tomaron del exterior lo transfieren justamente a los lugares que se necesitan.
Y ejemplos así, pues hay pues bastantes. Mucho está basado en el uso de estos, por ejemplo, de aerogeles. El Museo de Arte Contemporáneo utiliza paneles de aerogel, pero están construidos de una manera que le da digamos, la resistencia estructural que se necesita y al mismo tiempo son aislantes térmicos que pueden controlar de manera adecuada cómo la incidencia del sol no se transmite en su totalidad del calor, queda ciertamente aislado y tiene la resistencia adecuada. Y básicamente son algunos de los ejemplos que puedo ahorita platicarles, pero todo se basa en el uso de materiales novedosos, aerogeles, paneles al vacío, yesos incluso, o sea, todavía se utiliza bastante el yeso, estrategias de techos verdes, paredes verdes y por supuesto siempre imitando a la naturaleza para tratar de estar fresquitos ahora en este calorón. ¿Ya hay algo en México así, Lalo? Ay, perdón, César. Bueno, voy a tomar la palabra ahorita y Sí, sí, ahorita en lo adelante. que Lalo, con lo que menciona Lalo también se me vino mucho a la mente, está toda esta parte de los materiales, ¿no? En los edificios que están construyendo en lugares tampoco que yo conozco, ¿verdad? En Estados Unidos, en Arabia, en todos estos lados, he visto mucho que toda la parte de las ventanas utilizan como un tipo de, no sé, material un vidrio que tiene radiación solar y se polariza de alguna manera automáticamente o con algún impulso electrónico que nosotros le podemos picar algún botón se polariza. Y eso también pues de alguna manera ayuda pues de a tener menos calor interno, de alguna manera te reduce la sensación térmica de los edificios y eso también es importante. Yo creo que también algo de las innovaciones que también ha habido en esta parte y que más allá de los materiales tiene que ver con la parte de de los colores que se utilizan también, ¿no? Bien, Justamente tenemos de hace mucho tiempo, ¿no? Por algo los tinacos son de cierto color o se decían de cierto color, por algo las fachadas de ciertas localidades son todas blancas, ¿no? O todas de algún cierto color. Entonces también tiene mucho que ver o ha habido mucha parte de innovación con la parte de la colorimetría que se puede meter en la parte del diseño en la arquitectura. Nada más quería tomar eso y ya te dejo con la pregunta, Eduardo, ¿algún ejemplo en México? Y pues así de bote pronto no conozco tantos, pero entiendo que, por ejemplo, la Torre Reforma en la Ciudad de México fue construida orientada justo para que no haga mucho calor en el tiempo de calor y haga mucho frío en la época de frío. Tiene esa particularidad que fue construida con orientación con orientación al sol. No, a lo mejor no hay tanta aquí esta cuestión de materiales avanzados, pero sí entiendo que focalizaron el uso de concreto en diversas zonas justo donde pega más el sol para tratar de mantener esa temperatura y no trasladarla a toda la sección del edificio. Y estructuralmente, pues obviamente privilegian la ventilación natural. Otro edificio que estoy seguro, por ahí tuve la oportunidad de asistir con la doctora Claudia y a lo mejor en Ciatec, en Querétaro, y a lo mejor Juan José podría ayudarnos, no sé si él yo lo pensé que con conozca. la doctora Claudia Sheinbaum. No, hubiera querido ya estoy apuntado para la mañanera, pero todavía no me resuelven la cita. No, en Ciatec, en Querétaro, o sea, entiendo que ellos utilizaron en su momento de estas fachadas ventiladas y fachadas huecas, o sea, de tal manera que no se privilegia la transferencia de calor en verano, entonces están más o menos aislados. Y justamente, si a lo mejor me equivoco, pero ahí en Valle de Bravo, no estoy seguro si ahí donde está este profesor Guillermo Barrios. O Él es sea, una vaca. bueno, ya me equivoqué. Pero bueno, en Valle de Bravo, una instalación de la Universidad del Medio Ambiente. Utilizan mucho ellos, están orientados a la construcción con este tipo de materiales, adobes, maderas y piedras para tener aislamientos térmicos por ahí bastante interesantes. Pero de ahí en más no recuerdo. O sea, son los que de pronto se me vienen a la mente. Pero sí, digamos, hay ejemplos en México. Sí, no, totalmente. A lo mejor no tan sofisticados como los que comenta Gabriel, que con una construcción kilométrica en línea recta, Ya te-
pero sí, no, o sea, sí se utilizan. Y sobre todo entiendo esta parte de la orientación hacia el sol. Y pues bueno, este, aquí el detalle es que estamos tratando de conectar como toda esta cuestión del uso de energías y aplicarlo a la parte de la construcción. Pero digamos, algo que por ahí me queda la duda es cómo aterrizamos eso a la parte de lo que ahora está muy en boga, que son los objetivos de desarrollo sostenible y demás. Entonces, ¿ustedes creen, digo, a lo mejor lanzo así la pregunta, pero no sé, Gabriel, por ejemplo, si tú crees que este tipo de cuestiones, este tipo de uso digamos, de conceptos básicos o de materiales avanzados, fenómenos de transporte, tenga algo que ver a que estemos cumpliendo estos objetivos de desarrollo sostenible o nada que ver, o eso, son totalmente aislados. Gracias por la pregunta. Yo creo y definitivamente que sí, bueno, no creo, estoy seguro definitivamente que sí contribuyen al uso bueno, al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, hay dos concretamente que creo que me contribuyen bastante bien, que es al objetivo número 7, que es el de energía asequible y no contaminante. Y hay uno, precisamente el 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. Sí, que es literal promover pues el uso de edificaciones resilientes, confortables, que viene la parte que justamente estamos tratando aquí, y pues minimizar el uso de energía y pues para mejorar la calidad, sí. Es importante, aquí hemos visto mucho desde el punto de vista o ahorita lo hemos hablado mucho desde el punto de vista de que, pues cómo es la transferencia de calor para tener climas más o climas internos dentro de la edificación, pues más confortables, pero no hemos hablado de la eficiencia energética. ¿Sí? Por ejemplo, un edificio que esté mal construido o que no tenga, digamos, una buena transferencia de calor o buen aislamiento, pues ¿en qué va a recurrir eso? Pues probablemente vaya a tener que necesitar un aire acondicionado o un calefactor, y eso es energía, ¿sí? Energía que yo voy a tener que gastar pues, para tener el clima adecuado que yo quiero en el edificio, ¿sí? Entonces, el hecho de generar este tipo de edificaciones consiguiendo transferencia de calor, masa, y fluidos, pues ayuda no solo a cumplir con esos objetivos, sino también a reducir el consumo energético, ¿sí? A optimizar el consumo energético y tener pues este uso eficiente de energía. Y yo creo que hay muchos conceptos de ingeniería química que podríamos aplicar ahí. Ahorita que comentabas eso, digo, a lo mejor, digo, no lo sé porque no soy un experto en esta parte de edificaciones, pero yo creo que algunas cosas, como por ejemplo el método de punto pinch, de pliegue, pues tal vez podrá tener bastante uso aquí, ¿sí? Utilizar el calorcito de una habitación para integrarlo a otra, no lo sé, algo ahí podría ser útil, no sé si hay algo similar en ese sentido, pero yo creo que sí, el análisis térmico definitivamente ayuda bastante a esta parte, ¿sí? Y pues bueno, aquí, bueno, nada más me gustaría comentar que pues investigar un poquito sobre esto, y incluso ya hay algunos simuladores comerciales para hacer este tipo de simulaciones. Yo la verdad desconozco, solo conozco solo uno que es el Energy Plus o el Design Builder, el de Soto, perdón, y creo que ya, pues, ya hay algunos edificios que pueden hacer eso y algunas simulaciones también. Entonces, pues bueno, eso es un poquito de lo que quería comentar. No sé si hay alguien quiera añadir algo a lo que... Los chinos están tremendos, ¿no, Gabriel? Digo, y en lo general, pues a todos, no sé si han escuchado, seguramente sí son bastante populares ya. Vaya, las vecindades, los condominios, las pequeñas ciudades de 30 minutos, donde en realidad pues la intención justamente para evitar la huella de carbón y para tratar de que el agua no haya necesidad de distribuirlas a lugares tan lejanos y demás. O sea, obviamente todo está hecho con el pretexto ambiental, espero que así sea. Pero se supone que tratar de focalizar a toda la población en un pequeño lugar, grandes edificios y justamente
con estas cuestiones orientadas de manera adecuada al sol, con la estructura adecuada para favorecer las ventilaciones y demás. Y justamente para tenerlos todos ahí, a todos cómodos en teoría, justamente considerando toda esta parte de que todos tengan calor, que todos tengan frío o que todos estén de manera cómoda. Y justamente tratando de cumplir estas cuestiones o en teoría estas regulaciones o estos objetivos ambientales. En Europa no sé qué tan famosos o qué tan frecuentes estén, creo que en Reino Unido hay un par de ciudades de 30 minutos, pero donde entiendo que son súper famosas ahora son en China. Entonces, pues no sé si aquí en México las hagan. Espero ya con que pavimenten primero algunas callecillas mejor antes de Híjole, estas yo ciudades. espero bueno, por desde, si lo ves desde el punto de vista energético, pues sí, y demás. Yo por otro lado diría que no, porque pues, son ciudades donde estamos todos ahí ensardinados, ¿sí? Y pues se pierde un poco la parte orgánica. Yo sí preferiría ver un arbolito o algo ahí, que con ese tipo de ciudades se ven, es un poco más difícil. Este, algo que también considero que deberían de tener estos análisis térmicos o demás, pues, y ya lo comentaste muy bien, tú, Lalo, la parte pues, de estas similitudes con la naturaleza. Ya, pues, digamos, los arbolitos llevan ya, disipando calor mucho tiempo o algo y podemos, aprender de los arbolitos o del diseño de la naturaleza para esta parte de aquí. Algo que también y que va muy relacionado con esta parte que es justamente cómo se integra la parte de energía, y bueno, la parte de energía pues está muy relacionado con la parte de economía, la parte de economía circular, y toda esa parte. Yo quisiera preguntarles si creen que existen ejemplos donde hay reaprovechamiento de calor o uso de materiales reciclados, pues con ciertas propiedades ahí en la realidad. Digo, yo no soy experto en esto, veo ahí algunos temas, pero no sé si tú sabes algo, César. Sí, muchas gracias, Gabriel. Justamente yo creo que tocas un tema muy interesante, ¿no? Es cómo se integra el concepto de economía circular a este concepto de diseño térmico, ¿no? En los edificios. Y yo creo que tiene que ser percibido desde la parte de que pues tenemos que tener la reutilización de materiales, ¿no? Tiene que haber aprovechamiento, como ya lo hemos hablado ahorita todo este rato, de la parte del calor residual. Tiene que haber el aprovechamiento o que exista la parte de eficiencia energética. Eso yo creo que serían los tres pilares clave que podrían llevarnos al concepto de economía circular. ¿Qué quiere decir esto? Pues en lugar de que como lo hacemos, ¿no? Como dijo Lalo aquí en México, desgraciadamente, ¿no? Tiramos y demolemos y ya todo tíralo ahí al relleno sanitario y ya andas buscando, tirando en cualquier colonia el desecho. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué no podemos utilizar esos desechos, esos materiales pues no estar produciendo a lo mejor materiales nuevos? Nos podría ayudar en ese sentido el hecho de no depender exclusivamente de fuentes fósiles de energía, ¿no? El hecho, por ejemplo, también que va más al concepto de ciudades verdes o edificaciones verdes, ¿no? Esta parte del recurso hídrico y cómo nos puede climatizar, poniendo, esto es parte de los jardines verticales, la captación de lluvia, toda esta parte está muy interesante, ¿no? Básicamente, lo que se busca aquí es cerrar ciclos, ¿no? De alguna manera es prolongar el uso de estos materiales, de alguna manera optimizarlos y que pues sean térmicos, ¿no? O sea, que haya un recurso térmico ahí que se está utilizando. Y los ejemplos, voy a partir a algo muy, así como Lalo lo hizo, porque se me hizo muy interesante, ejemplos prácticos y que lo vemos en la vida cotidiana. Yo voy a ir a la parte de México. Hay un edificio en México que es el Centro Cultural que se llama Elena Garro. Básicamente tiene una parte que es una biblioteca donde venden también una librería. Y de alguna manera, lo que ha hecho ha sido implementar sistemas de ventilación natural. De alguna manera tienen lo que se le llama el control pasivo de temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que pues básicamente van a aprovechar la orientación, como hemos hablado del edificio, el flujo de aire y pues con esto pues ahí ayudan a reducir la necesidad de la climatización artificial, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues no vamos a necesitar
ventiladores. Y en la Ciudad de México, que pues si vamos en verano, pues nos podrá decir Gabriel si hace calor o no hace calor, pues sí, seguramente no como en otras ciudades al norte de México, si nos tienen oportunidad de vernos allá en Nuevo León o Chihuahua, pues allá dirán, no, pues están, nos podemos reír, ¿no? Del calor que hace allá, pero pues yo creo que también puede ser válido utilizarlo ahí. Hay otro proyecto que de alguna manera ayuda o se ha visto o ha ayudado en el término de utilizar materiales reciclados, que es el proyecto Casa Nirao, que ese se encuentra en Yucatán, que ya como sabemos en Yucatán, pues prácticamente sí hace mucho calor, ¿no? Ya si vamos con una playerita nos va a quedar toda pegadita por toda la humedad que nos va a quedar. Pues de alguna manera aprovecha paneles de aislamiento que fueron hechos a base de PET, PET reciclado claramente, pues, lo que de alguna manera ayuda o permite conservar la temperatura a una sensación agradable, si lo queremos decir. Y pues lo mismo, ¿no? Sin recurrir a esta parte de los aires acondicionados o no tan recurrente. No quiere decir que si llegamos a temperaturas extremas no vayamos a prender el aire acondicionado. Lo que se busca es, pues a lo mejor, minimizar, ¿no? Ese consumo de energía. En algún episodio dijo Gabriel que lo que se debe hacer es, pues, no utilizar esa energía, ¿no? Lo mejor que podríamos hacer de alguna manera en términos de energía, pues, es no utilizarla, pues minimizarlo sería de buena manera en este sentido, ¿no? Y pues podemos irnos a ejemplos más claros. Yo creo que Oaxaca y Chiapas son estados que nos ponen, digamos, en este concepto, ¿no? Ellos tienen muchos proyectos de arquitectura bioclimática, ¿no? Incorporan materiales de demolición, utilizan ladrillos antiguos, utilizan bloques de concreto, utilizan este concepto, pues como lo dijeron, del adobe. Luego ya vemos, por ejemplo, edificaciones, ya está muy gentrificado, ¿no? Pero llega mucha gente ahí y utiliza, por ejemplo, botellas recicladas para que entre la luz y que también haya esta parte de, 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 de no necesitar aires acondicionados, aparte de la orientación, como ya hablaron. Entonces, prácticamente estos ejemplos nos pueden, digamos, de manera local, estamos hablando de México, y ya si nos vamos más fuera, podemos encontrar mil y un ejemplos, ¿no? Como dijo Eduardo ahorita, pues, nos podemos ir a China, nos podemos ir a la parte de Medio Oriente, ¿no? Que pues ellos prácticamente al estar en el desierto, pues lo que quieren es, no sé qué tanto les importa a ellos gastar o no esa parte ¿cómo se llama?, energética, ¿no? Pero es cierto que los edificios que construyen son altamente modernos y sí buscarían esta parte de sostenibilidad, ¿no? En ese sentido, no sé si alguien tenga más que aportar en la parte de economía circular, algún concepto que se me haya pasado o que quieran abordar. Sí, yo creo que nomás ahí también, pues, lo que comentábamos mucho, también se ha utilizado mucho lo del, pues, digamos, la energía térmica, como lo comentaron, que una empresa o sí, sobre todo empresas, pues, generan, pues, también pueden utilizarse para poderlas, localizar hacia los edificios y ahí pues, ahorrar cierta cantidad de energía, ¿no? O climatizarlos de mejor manera, sobre todo en tiempos de frío. Creo que también es pues otro concepto que también podría entrar en esta parte de economía circular y donde pues te ahorras, ¿no? Al final no desperdicias esa energía y la vuelves a reintegrar pues para un beneficio. Sí, tienes razón. Estamos viendo las casos donde utilizamos el mini split, ¿verdad, Jota? Pero no estamos viendo los casos, por ejemplo, como Alaska, ¿no? Si tienes alguna energía residual de alguna empresa que está por ahí, pues podría ayudar, ¿no? En el sentido de dar calefacción a un edificio. Y sí es cierto. ¿Ibas a comentar algo, Eduardo? Sí, justamente casi algo semejante a lo que estaba comentando Juan José. O sea, lo que he notado es que esta cuestión donde se integra energía y jalas ahí energía para calentar, o sea, no sé, una energía residual de plantas industriales para poder este, dar calor a algún edificio o algún complejo de viviendas. Justamente, no sé, digo, se me hizo bastante curioso, que es muy común, pero en ciudades, sí, por supuesto, europeas, pero realmente pequeñas, pues, digo, no sé, por poner, siempre ponen de ejemplo a los daneses y que si ya somos o si todavía no somos como Dinamarca, pero justamente es algo bastante común, o sea, utilizan ellos energía residual de las pocas o mucha industria que haya y lo utilizan para calentar justo por los climas extremos que ellos se enfrentan. Digo, obviamente
pues todo se puede, pero entiendo que sí hay cierta facilidad o es un poco más sencillo, a lo mejor no en términos de cálculos, por supuesto, no en términos de estudio fundamental de los fenómenos, sino por la cuestión de que es son poblaciones más pequeñas. Entonces sí es, digamos, no tan complicado como, imagínense, la Ciudad de México o no sé, alguna ciudad por allá de la India, sí, o en China, donde pues, son edificios gigantescos, complejos habitacionales grandísimos y a lo mejor pues sí habría mucha pérdida en la transferencia de calor o simple y sencillamente no es factible. O sea, digo, sí, sí existe totalmente, justo como comenta Juan José, pero algo que noté yo es que se privilegia, por supuesto, utilizarlo en ciudades pequeñas. Sí, sí, yo creo que tienes toda la razón, ¿verdad? La parte de distribución y la pérdida de eficiencia que se tendría es básico ahí. Muchas gracias, Lalo. Y me lleva a una siguiente pregunta. Básicamente te la voy a dirigir a ti, Juan José. Básicamente, ¿tú qué opinas? ¿Qué retos técnicos, de alguna manera, hay retos también normativos que se enfrentarían de alguna manera o que vamos a enfrentar con la implementación de estas soluciones térmicas que Pues podamos sí, hablar sostenibles, perdón? ¿Sí? sí, pues como justamente ahorita hablamos pues de todos los ejemplos, ¿no? Que hay en el primer mundo, en lugares así ya muy sofisticados y uno piensa en México y dice, uy, trasladar esos modelos pues aquí a México para poderlos aplicar y que seamos eficientes, pues suena un reto pues bastante complicado, ¿no? Pero yo creo que lo que sí podemos hacer en este sentido, pues aplicando esa barrera, pues es precisamente lo que comentamos desde un inicio, ¿no? Aplicar bien precisamente esa transferencia de calor, pues hacer análisis de transferencia de calor bien, pues bien, rigurosos para determinar cuál es pues digamos, el punto medio o la mejor, distribución de calor que pueda tener una vivienda o un edificio, ¿no? Como lo comentábamos. Y lamentablemente, pues en nuestra ley pues digamos, las leyes que tenemos, pues no contemplan como algo obligatorio hacer un análisis pues de esta naturaleza. Sí los hay, sí lo saben hacer y de hecho los tienen, pero normalmente aplicarlos o aplicar un material todavía extra, como lo comentábamos, de todos los materiales que se han aplicado, pues obviamente incrementan los costos de las viviendas, de los lugares y a veces pues las constructoras, los lugares no privilegian eso, ¿no? Entonces las normatividades o las leyes deberían de ser estrictas y mucho más, ¿no? Y inclusive, pues tenemos normas que mexicanas, pero casi no se aplican este tipo pues digamos, de metodologías para poder minimizarlos, ¿no? Y por eso encontramos casas en de Infonavit o cosas casitas donde pues están muy bien construidas y todo, pero a lo mejor adentro hace un calor de 38 grados cuando dices, ay caramba, pues esto no debería estar pasando, ¿no? ¿Por qué? Pues no se contempló pues todo lo que hemos comentado, la orientación solar, un análisis, los materiales, o sea, todo ese tipo de cosas, pues digamos, siempre los constructores terminan yéndose pues por la estructural, ¿no? No se va a caer, pues son materiales resistentes que no se caen y vámonos, ¿no? Cuando esos materiales, pues obviamente todas las propiedades térmicas que acabamos de comentar, pues a lo mejor no son tan eficientes en ese sentido, tal vez faltaría otro tipo de material para complementarlo, pero eso lo vuelve pues extremadamente caro. Entonces, pues yo creo que esas son las retos técnicos que enfrentamos aquí en México, sobre todo para poder hacer pues viviendas y esto pues realmente sí es para considerarse, como lo comentamos hace un momento, pues o sea, toda la energía que nosotros utilizamos para poder mantener un ambiente dentro de una habitación o de un hotel o de donde sea, pues es muy grande, o sea, te consume bastante energía. Y eso pues conlleva que se esté generando más CO2 y bueno, la cadenita, ¿no? Que conlleva hacer el cambio climático no ser sustentable. Entonces, si se pensara desde un inicio los modelos de viviendas, los modelos de construcción con esta índole de transferencia de calor y que sea obligatoria, pues creo que mejoraríamos mucho pues la sostenibilidad de nuestro mundo, por así decirlo. Entonces creo que esas es las grandes limitantes y lo que se tenga. Y creo que tiene mucho que ver también ahí, ahora sí que obviamente la parte del desarrollo de materiales nuevos, ¿no? O sea, porque justo comentas que pues, está caro, ¿no? Y ya no importa cómo sea, construyelo con que no se caiga, pero está bien caro y es de fierro, de acero, pues ya ponlo ni modo. Aunque ahorita justamente estamos pasando por esta crisis arancelaria y que si el acero sube y que si el acero baja.
Pero justamente creo que comento igual que ahí es donde entra mucho la parte de investigación en nuevos materiales. Recién leí y a lo mejor puede ser que ya sea un material bastante antiguo. Bueno, sí es un material bastante antiguo, pero la aplicación, varillas la varilla que se utiliza convencionalmente para construir, pues, pero ahora esas varillas están basadas totalmente en fibra de vidrio y por supuesto por ahí otras resinas de algunos ésteres, vinil ésteres, me parece. Entonces, que en teoría tienen una resistencia mecánica pues superior a la que te puede dar me parece que en tensión el acero o algo así. Digo, no leí de manera adecuada, pero el chiste es que tenía la resistencia mecánica suficiente, pero por un precio pues bastante menor, ¿no? Y entonces eso justamente te daría al menos económicamente para pensar en alguna estrategia más, digamos, para que tu casa justo fuera construida con alguna otra tendencia de las que estamos hablando, ¿no? Porque siempre la limitante es pues que no se caiga y listo, sobre todo en lugares donde se presentan temblores por ahí en septiembre o algo así, ¿no? Entonces, eh, pues creo que hay mucho trabajo por hacer ahí en esa parte y evidentemente la legislación y las políticas que acompañen a este desarrollo de nuevos materiales. Pero también no creen o sea, estoy en riesgo de equivocarme, por eso les pregunto. ¿No creen que también es una cuestión medio cultural, ¿no? Hablan ustedes, bueno, se hacen las edificaciones, no se sirve esta norma que es la ISO 52016, creo que es la de eficiencia energética, pero no creen que pues, si queremos construir una casa, muchas veces no vamos con un arquitecto, con un diseñador, muchas veces como que vamos con el Con el albañil y MAI, pues, Maestro. ajá. Sí, pues ¿por qué? Porque pues esto va a tener una parte pues económicamente mucho, se va a reducir pues el costo de Sí, la claro. casa, ¿no? Entonces como que no sé si también vaya por una cuestión cultural. Luego hablas, Lalo, de esta parte de las varillas. Y si vas a hacer una casa así, imagínate que no tuvieras los conocimientos y le voy a meter una varilla de pues plástico. sí, espérate, no, se me va a caer, no sé, a lo Sí, mejor puede llegar. tienes toda la razón, pero fíjate que, digo, creo que somos bastante sensibles a la parte económica. Y ahorita, alguien lo mencionó, pero no tan a fondo, pero ahorita entiendo que va a entrar de manera bastante fuerte las casas modulares, o sea, chinas, por supuesto, o sea, casitas ya prefabricadas, así por módulos, y bueno, ahora ponle el módulo de la recámara porque ya necesito dormir, no nada más en la cocina. O sea, detalles de ese estilo obviamente seguramente son de materiales reciclados o demás, pero el chiste es que son económicamente bastante asequibles. Yo creo que sí, César, sí es cultural, pero yo creo que cuando llegue un material que a lo mejor igual y lo pintas color acero, pero que sea lo suficientemente barato, o sea, definitivamente la gente va a ceder. O sea, digo, lo vemos ahora con los carros chinos, ¿no? O sea, son famosos porque son baratos, a lo mejor no son tan fiables como un carro japonés, deportivo, qué sé yo. Pero bueno, pues, dices, pues está barato, ¿no? Y ni modo, pues lo compramos y ya vemos ya un volado. Y si me sale bueno, pues qué bueno, ¿no? Y prefiero comprar eso a comprarme un Toyota que ya está bien validado y demás, pero está barato, ni modo, pues, o sea, sí es cultural, pienso yo, pero si se logra pasar ese umbral económico que digas, pues es que es mucho, muy barato, pues vamos a verlo y tú me garantizas, pues adelante. ¿Usted qué opina, May? No, pues dele y vámonos. Yo creo que tiene Fíjate que- razón, perdón. bueno, sí, adelante, César. No, le iba a contestar Es nada que Gabriel había rápidamente. levantado la mano. Adelante, César. Sí, sí, no, que tiene razón Eduardo, pero yo siento que, por ejemplo, la cuestión de los autos y las cuestiones de las casas, todavía tenemos esa parte de un estatus social, ¿no? Que te da una casa, que te da un auto. En México todavía yo lo percibo así, pues. Entonces yo también creo que es ya bien difícil, lo vamos a mi casita modular y así como que o sea, a lo mejor todavía va a haber esa resistencia al cambio también por esa parte. A lo mejor me equivoco, ¿eh? O sea, a lo mejor vamos a ver las grandes mansiones construidas después con estos materiales y va a ser la tendencia en un futuro. Perdón, doctor. No, Gabriel, creo que querías comentar algo, ¿no? Ah, no, sí, bueno, ya comentaron, de hecho, algunos puntos que iba a comentar, y justamente nada más era bastante, bueno, concuerdo con lo que decía este César, de que esto es bastante cultural, y pues aquí en México
o al menos yo lo veo así, que imagino toda la gente construye con tabique, ladrillo y son las mismas construcciones y no salimos de ese tipo de construcciones, ¿sí? Ladrillo, tabique y unas vigas y son bastante genéricas las construcciones aquí, entonces yo pienso que tal vez sí habría un poquito de resistencia a las casas modulares. Por ahí en alguna ocasión, iba, bueno, iba con mi papá al pueblito de Pozos ahí en Guanajuato y había como unas pues, casas o no sé qué, como de estos contenedores que tienen los barcos y Ujú. lo primero que recuerdo que me dijo mi papá es que él no viviría ahí, pues porque no se le hacía de un buen material, precisamente, ¿sí? Que es la casa de ladrillo y demás, porque eso es lo bueno. No sé si sea bueno o malo, no lo sé, pero sí es bastante cultural. A mí la verdad es que hasta se me hizo bonita la parte como tenían ahí la casa con contenedores estos de los que hay en los barcos, y pues sí, nada más esa parte. No sé cómo sea en otros países de América Latina, pero pues bueno, creo que han de tener construcciones similares. En el caso de Estados Unidos, pues allá todo es madera. Entonces también esto está muy arraigado culturalmente. Esperemos que pueda haber ese cambio para poder, pues ahora sí, poder tener estas edificaciones, sí, más sostenibles y sustentables también. Bueno, y aparte de cultural, pues también eso implica otro tipo de inversión, ¿no? Porque necesito traer al arquitecto que esté especializado en estas cosas bioclimáticas, ¿no? Y ahí empieza quizás otra situación. ¿Creen, y digo ya para ir como cerrando, ¿no? Quizás esto surge de esta pregunta. ¿Ustedes creen que este diseño, que ustedes hablaban mucho de Guillermo, vamos a dedicarle este capítulo a Guillermo, si lo ven, que esto debe ser, esta parte de este trabajo debería ser parte como de nuestra chamba que auxilie a un arquitecto, o el arquitecto es quien debería de tener el conocimiento de esto sin necesidad de nosotros? ¿Qué opinarían ustedes como para ir cerrando? O si esto debería de ser como una especialización de arquitectura, o esto debe ser una especialización de un ingeniero químico. Yo Híjoles, creo, yo creo que perdón César, no, dale, 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 Gabriel, dale. eh, yo creo que esto es multidisciplinario. Yo creo que ya los problemas que tenemos son tan grandes que ya una sola disciplina ya no te alcanza, ¿sí? O sea, yo creo que ya para que alguien se especialice en esto, ya, o sea, ya necesitamos ya tener casi puros doctores o cosas así especializadas en esta área. Yo creo que esto ya debe de ser muy multidisciplinario, debe de haber, no solo ingenieros químicos, también ingenieros mecánicos, ¿sí? Ingenieros civiles, sobre todo para ver la parte de resistencia de materiales, este, quién sabe cómo, por ejemplo, se vayan a comportar estos materiales, por ejemplo, en una zona sísmica o cosas así. No lo sé. Yo creo que esto ya no es para una sola disciplina. Ya tenemos que empezar a colaborar. Yo creo que esa es la tendencia. No, sí, eso es como muy claro, ¿no? Esta cuestión como transversal, pero tú, por ejemplo, tú pensarías, digo, ya con esto se vamos cerrando, que si podría decir ingeniería química, especialización en bioconstrucciones, o no, o eso está completamente fuera de. Yo, en mi Pues, punto de Mm, vista, perdón, ¿mande? Sí, adelante, sí. yo tengo un concepto diferente al de Gabriel, o sea, sí sé que, o sea, sí estoy de acuerdo con eso, pero yo me diría que el ingeniero químico tendría que irse a la parte de materiales. Yo veo diferente, yo veo muy difícil que a mí me pongan a construir una casa y que sepa la orientación y que sepa qué materiales, así exactamente, y cómo va a quedar la parte estructural de la casa y que no se me vaya a caer. Yo creo que es muy difícil y sí se aleja un poquito. Sí llevamos esta parte de resistencia de materiales, pero no me veo haciendo eso. Igual estoy totalmente equivocado. Pero yo creo que sí hay la contribución, o sea, en cuestión de materiales como ingenieros químicos, pero igual y sí puedo hacer esa carrera, ¿no? O esa especialización de un ingeniero químico en la parte, a lo mejor estoy equivocado.
No sé, o tú, Lalo, finalmente tú dirías, tú autorizarías una tesis así como, quiero titularme ingeniero químico en el diseño del material para construcción de una casa bioclimática. Pues es que digamos, como título y digamos viéndolo desde el punto de vista de ciencia básica, pues suena bastante interesante, ¿no? Sí. Oye, qué chido, mira, no, súper bien que te especialices y bla, bla, bla. Pero, pues no sé, o sea, a veces como que no sé si soy como muy cuadrado tal vez, pero digo, bueno, pues si ya a lo mejor nosotros le estamos buscando tres pies al gato, ¿no? O sea, digamos ya actualmente sobreviven muchas casas así de millones de años, bueno, no estoy exagerando, de Eh, muchos años atrás y que si ya en Chichen Itzá hicieron el cálculo para que se mire ahí que la sombra y que no sé qué tanto, y digo, a lo mejor ellos ya sabían con cosas bastante sencillas, las casas eran frescas y hacían juegos muy bonitos con las sombras y la orientación del sol estaba perfecta y construían sus observatorios astronómicos y demás. Y nosotros queremos buscarle más donde queremos descubrir algo que ya está. La verdad es que suena, a mí se me hace bastante interesante y evidentemente diría sí, denle la tesis laureada, summa cum laude. Pero a veces también como que veo esta otra contraparte, ¿no? Digo, a lo mejor le estamos buscando y tratando de complicar algo que pues digamos a lo mejor ya tradicionalmente ya existía, ¿no? Nada más, pues nada más hagan más resistentes los adobes y listo, hombre, no pasa nada. O sea, no sé si me doy a entender, o sea, no Sí, sí, quiero sí. como sí, que se malinterprete, pero o sea, como tesis adelante, ¿no? Me invitan de Sinodal. O finalmente, Juan José, para cerrar, dirían algunos revisores muy estrictos de revistas, hablando esto de ese título de tesis, un ejercicio más de clase para que eso no es ninguna innovación. ¿Qué dirías? Pues sí, bueno, a mí sí me parece como que sí, ya estamos brincando en un área como que ya muy alejada, pero no dudaría que sí hubiese algo muy especializado en el que pues un ingeniero químico se desenvuelva perfectamente ahí, pero sí, Pero alguien como dice Lalo podría decir, pues es que ese es como un ejercicio de libro o de diseño de una pared y que era lo mismo que tres resistencias para aislar una tubería y que no se pierde el vapor. Al final de cuentas es como una historia parecida, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la novedad? Nomás le estoy poniendo al ejercicio otro nombre y otros datos, ¿no? sí, La versión más así cuadrangular, ¿no? Es un ejercicio de la misma aislante más corcho más tubo, ¿no? No, nomás ahora digan, es una casa y ya están haciendo arquitectura bioclimática, ¿no? Seguramente alguien, otra vez, si nos oye Guillermo, otra vez diga que no estamos entendiendo bien toda su línea de investigación, ¿verdad? Y es una disciplina que ellos se dedican, ¿no? Pero bueno, yo creo que da para mucho, ¿no? Este tema, ¿no? En cuanto a esta posibilidad. No sé si quisieran alguien cerrar con alguna idea este tema un poco que al final fue como controversial, algo que quisieran decir para cerrar la idea. Pues nada más pues, que no se enoje no Guillermo, sé, no se encuentra Guillermo, él hace todo el ejercicio para poner la orientación y los materiales para que después llegue un arquitecto o llegue alguien después, un ingeniero civil a hacer la edificación. Eso entiendo, ¿no? Eso entiendo que también Y dijo bueno, y Gabriel. estiman como la posible altura y el dimensionamiento ya que la construyan es otra historia, pero dejan Sí, como el layout, digamos, de la casa, por decirlo, ¿no? Con los materiales y todo, ¿no? sí, justo es como menciona Gabriel, ¿no? Agarras una disciplina, se ayuda de la otra y adelante. Por eso yo creo que sí, en ese sentido sí puede ayudar mucho. ¿Ibas a decir algo, Juan José? no, simplemente eso que sí, pues es muy interesante, pues, y yo creo que es algo que no lo aplicamos tanto y sí puede ayudar muchísimo a la planeta, pues, completamente, pero pues hace falta más. Y ya, y hacemos quebrar a Mave y sus aires acondicionados. Sí, O algo así, ¿verdad? sí. Bueno, pues un tema que están en esas fronteras raras de que no sabemos si es una aplicación de la ingeniería química o una aplicación de principios fundamentales de fenómenos de transporte que también compartimos con los ingenieros mecánicos, la parte de la transferencia de calor, en una disciplina muy particular que es la arquitectura y el diseño, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, pero nosotros también lo conocemos, como lo conoce un ingeniero mecánico, un diferente enfoque, pero finalmente ahí son esas donde por ingenieros químicos, vamos a decirlo de esta forma, podemos ser metiches en alguna otra disciplina, ¿no? Entonces, y otras aplicaciones que sí competen con estos objetivos de sostenibilidad
y Agenda 2030, ¿no? Entonces, un tema, hay que invitar a Guillermo a algún momento para que dé su opinión más como experto en estos temas. Él es ingeniero mecánico de formación, entonces quizás se lo vea con otro enfoque diferente, ¿no? Al que lo vemos nosotros más alejados, ¿no? Pues un tema interesante, otra aplicación, veámoslo así desde el punto de vista como de diseño de productos, ¿no? Con aplicaciones en bioclimática y en arquitectura, pero bueno, también es una frontera interesante de la ingeniería química. Y la dejamos ahí a la consideración de la audiencia, a ver qué nos comentan, si no nos echan hate entre arquitectos, diseñadores y Guillermo. Podría ser, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues para finalizar con con el día de hoy, digamos, tienen su palabra clave para resumir este tema, Gabriel, Sí, simulación térmica. César, Yo me voy con arquitectura bioclimática. Juan José, Para mí sería eficiencia energética. Lalo. Yo diría diseño bioclimático. Bueno, yo diría construcciones verdes, que por ahí va todo, ¿no? Al final del día. Pues muchísimas gracias a a nuestra audiencia por todo lo que nos están apoyando durante todo este tiempo, por todo lo que nos han en estos 50 programas. Agradecemos mucho a todos ustedes. A todos ustedes también, César, Juan José, Lalo, Gabriel, por este tiempo que le han dedicado 4 años y pues ya llevamos 50 y vamos por otros 50 más, o a ver cuántos más nos da el tiempo y las ganas, ¿verdad? Y sobre todo la gente, insisto, que ha apoyado en esto. Sí, César. Ah, pues yo creo que en nombre de los cuatro también, agradecerle a usted, doctor, por guiarnos en esto. Como dice usted, empezamos prácticamente en pandemia como un juego, pero pues ya 50 episodios. Yo la verdad cuando empezó el capítulo dijo 50, pues sí son bastantes. Agradecerle porque pues quiera o no, es el que nos da, nos pasa el balón y dice, remátala ahí, nos conduce muy bien No, no, el no, programa pero y esperamos que sean 50 o muchos más. no, bueno, pero ustedes también que sigan teniendo ganas, ¿no? Al final del día, yo creo que a mí lo que me sigue animando a darle lata cada hay 2, 3 semanas es, pues que a la gente se acerca de algún modo, ¿no? Y, ay, yo los he visto aquí, o sea, no somos ni influencers, ni mucho menos, ni YouTubers, pero pues la gente, no, que los vi, y no, que esto, y que, ay, que sí, ya le dije a fulano que lo viera, ¿no? Entonces, de hecho, ahora en el Meeting muy recientemente nosotros conocemos a un conocido local, que seguramente alguien conoce, el doctor Oscar Andrés Prado, allá de Manizales, en Colombia, me dijo, ay, qué bueno que hacen ese ejercicio del podcast. Y yo decía, pues qué bueno. Dice, sí, sí, los sigo y a veces les digo a los estudiantes que lo vean. Algunos temas son como más afines y que pueden interesar, como para, como siempre me han comentado muchas veces, ¿no? Como para, oigan, escuchen esto y luego vemos en la clase, ya lo platicamos en la parte de detalle, ¿no? Y al final de cuentas, siempre se fue nuestra intención, ¿no? Como hacer divulgación, de algún modo entretenida. Iniciamos como tal vez un pretexto de estar encerrados y poder vernos primero echar chisme y luego intentar hacer un ejercicio de algo así. Y bueno, ha funcionado, nos ha servido. Yo creo que mucha gente nos conoce y yo creo que al final del día, en el hecho de pues que nos conocen, ven que hacemos este ejercicio, que juntos, a veces unos con otros, otros con unos, cosas, seguimos colaborando en común y eso es también padre, seguir como en esta unidad familiar. Pues es como lo que pasa en toda la gente que se dedica a hacer esto, ¿no? Ah, qué padre, sigan trabajando así. Y también habrá gente que esto no le guste en el sentido de, ¿y por qué? ¿Y eso qué? ¿Para qué sirve? Dirían ahora los chamacos nos echan hate, ¿no? Pero yo creo que es parte de esto y al final de cuentas es como ir sobrellevando, ¿no? Todas esas situaciones y agradecerles a ustedes y finalmente cómo esto nos ha permitido seguir unidos y seguir colaborando, les digo, todos, se va a ir como raro, ¿verdad? Todos contra todos, pero en el buen sentido, o unos contra algunos y así en combinaciones raras, pero es parte del trabajo y yo creo que no lo logra mucha gente durante tantos años después de que los estudiantes se van y hacen su vida profesional, ¿no? Yo creo que eso ha sido lo más padre. Y pues, digamos, esto es como, más allá del pretexto de llevamos 50 programas haciendo estos, como ver en retrospectiva, seguimos juntos, nos seguimos ayudando entre nosotros. Y yo creo que eso también puede ser un ejemplo para la gente que nos ve, ¿no? Cómo este tipo de colaboraciones son buenas, conducen a buen puerto
más allá de que la gente critique, hay de que ya saben que la ponedere, no es cierto, porque sí trabajamos juntos, cada quien tiene su propia línea de trabajo y cuando queremos pertinente, oye, ¿crees que puedas aportarme en esto? Mira, esto creo que te puede interesar, o a veces todos juntos, y yo creo que eso más allá también deja esa señal, ¿no? O sea, nos ven como juntos y eso habla de, ay, ay, hay buena onda, y hay buena vibra, y hay cosas, algo bueno, ¿no? Más en positivo, que habrá gente que lo ve en negativo y no le guste, bueno les le digo, es como todo al exponernos un poco al dominio público, pues la gente, no a todos no somos monedita de oro, ni a todos les podemos caer bien y vendrá el hate y, ay, sí, esto, aquello y bla, bla, bla. Pero yo creo que lo más valioso es que mucha gente alcanza a vernos como un buen ejemplo de cómo es una buena colaboración académica, más allá de envidias y más allá de quién es quién y yo soy más que tú y tú me opacas, ya saben, como existen en otros lugares malamente. Y yo creo que eso también es un mensaje bueno que dejamos detrás de eso, porque mucha gente lo ha comentado, tal vez ustedes se lo han dicho, a mí me lo han dicho, que qué padre ese grupo que hemos hecho en el buen sentido, ¿no? Y yo creo que es algo digno de festejar después de teniendo como pretexto esta plataforma de divulgación, el estar así. Entonces, pues muchas gracias. Yo creo que es una buena oportunidad para hacerlo en público de que sigamos aquí, de algún modo, todos contra todos a veces, uno contra tres y así, pero bueno, muchas gracias y yo creo que ojalá este mensaje le podamos dejar a la audiencia de que este tipo de colaboraciones positivas colaborativas en el mejor sentido, conducen a que todo el mundo salga adelante, llegue lejos y es un buen ejercicio. Pues muchísimas gracias de verdad, chicos, por todo esto como un buen pretexto en este momento para agradecer. Y pues bueno, vamos a ver cuánto más jala esto. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Sigan sintonizándonos en las diferentes plataformas, ya saben, YouTube, Spotify. Ahí Juan José luego a veces se atrasa, pero bueno, todo bien. Todo bien. Y en nuestras plataformas, nuestras páginas web, etcétera, y por ahí saben que siempre estamos a su disposición en lo que los podamos ayudar. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días según nos escuchen. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Hasta Bye. luego. Hasta luego. Adiós.